recordar que Dios tiene el control de todas las cosas y que si estamos en este momento es precisamente con un propósito de Él, ¿verdad? Así de que vamos ahí a prepararnos bien nuestros pensamientos, nuestros corazones. Tenemos, hermanos, una hora. ¿Cuánto es una hora, hermanos? De tiempo, obviamente. ¿Es muy cansado una hora? ¿Verdad que no? Hay veces que nosotros invertimos más tiempo en otras cosas y no necesariamente digo que sean malas, pero se nos puede ir el tiempo volando a veces en un partido de fútbol, en un evento o en las mismas redes sociales, y dedicarle tiempo a la escritura no debe de ser pesado. El enemigo trabaja y sabemos que tiene poder, pero no tiene todo el poder. El canto que nuestro hermano Enrique nos compartió hace un momento me llevó a años atrás, allá en la ciudad de Tlaxcala, cuando estuvimos en escuelitas bíblicas con el hermano César Delgado. Y en aquel lugar estábamos trabajando y en las reuniones que ellos tenían cantaban este coro, La Misma Fe. Había una niña que ahorita yo creo ya es una joven madre, creo yo, por los años que han pasado, Karen, algunos tal vez la recuerden. Una niña como de escasos 10 años que cantaba ese coro, pero con una fuerza que sobrepasaba la voz de los que estábamos ahí. De veras, me asombró mucho Karen. Después el hermano César le pidió al hermano a Dulce, le dijo, dile a tu papá si él puede sacar ese canto y que me lo envíe. Creo que sí lo llegó a hacer nuestro hermano Enrique, ¿verdad? Pero de ahí viene ese canto, La Misma Fe y el mismo amor, de un hermano que sabemos está con Cristo y que pues no dejó de pelear la buena batalla y sus obras todavía continúan. Pues gracias a Dios, ¿verdad? por esos cantos. Quisiera invitarles, hermanos, con la autoridad de la palabra de Dios, para que busquemos de entrada para el tema de la enseñanza de esta mañana, la carta que Pablo el apóstol le escribe a los romanos en el capítulo 7. Y quisiera pedirles en sus mentes y en sus corazones, si tal vez alguno de ustedes se ha identificado con esta lectura, tal vez. Yo sí, de una vez se lo digo. Romanos capítulo 7, versículos del 7 en adelante. Les pediría, hermanos, que estén ahí con sus vistas. ¿Están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios así. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿cómo? No codiciarás. Estas palabras, hermanos, las estaba mencionando el apóstol Pablo. Recordemos que la palabra apóstol es enviado, y él fue enviado precisamente a predicar a los gentiles, ya que el evangelio es para toda persona. Y el apóstol Pablo, en especial, fue un instrumento que Dios utilizó con poder, con fuerza. Pero tuvo que pasar por ciertas etapas él, para que Dios en su tiempo, porque de Dios son los tiempos, lo pudiera usar de una manera poderosa, al grado de que en una ocasión lo apedrearon y casi lo dejaron muerto. Y él es el único que ha sido arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que allá escuchó y vio cosas que no le he dado al hombre poder expresarse acá. Pero era algo tan sublime que él, ahora su pensamiento era, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya quisiera yo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, no podía expresar lo que él pudo ver, lo que él pudo contemplar, pero
probadita de la gloria preciosa que nosotros hemos de vivir, de experimentar en el buen sentido en el tiempo del Señor, cuando Él nos llena a su presencia o Él venga por su iglesia. Entonces el apóstol Pablo escribe a los romanos y les decía, si alguien de ustedes se identifica también con esto. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es un juego de palabras, hermanos, que tal vez nos llevaría tiempo para descansar los principios bíblicos. Es preguntas y es la respuesta, y es un juego de pensamientos también que teníamos que ponerle mucha atención, como cuando en los himnos nos dice ahí el Selah. Detente un momento, un tiempo indeterminado para que medites, consideres lo que estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? Hay veces que damos una lectura muy rápida y lo más importante sería detenernos, hermanos, detenernos. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, o sea, el contexto de aquí es precisamente ese cáncer que afecta a toda la humanidad. Yo le llamo cáncer, porque se extiende y hace metástasis en todo tu cuerpo, de tal manera que ese cáncer nos llega a consumir de muchas formas. Estamos hablando del contexto del pecado. El pecado que mora en mí, dice aquí la parte del encabezado. Por eso dice ahí, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, porque la ley fue nuestro ayo para llegar a Cristo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunta, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es buena, la ley es espiritual, perdón. ¿Y qué dice enseguida? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahora me iban a leer el 15 y el 16, porque creo que aquí es donde nos centramos nuestra atención. ¿Qué dice el 15 y 16? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vean cómo el apóstol Pablo batallaba en muchos aspectos de su vida como hijo de Dios. Pero nos da aquí unas instrucciones en donde, hermanos, no tenemos una licencia para pecar, porque ciertamente somos carne, y a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y esa debilidad nos lleva a inquirir en las cosas pecaminosas. Y el apóstol Pablo pasó lo mismo tal vez que tú estás pasando y que yo estoy pasando.
porque estamos en un cuerpo que ciertamente ahora nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos sus hijos, y ahora Él nos ha dado libertad en Cristo, nos ha quitado las cadenas del pecado, nos ha dado verdadera libertad. Por eso dice la Escritura: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad ya no es para hacer lo que queramos, sino es para que hagamos las cosas que Dios quiere. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso no lo entendíamos antes, porque nosotros pertenecíamos a la familia del diablo. Así dice la Biblia. Y no se ofendan, porque él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira, y no hay verdad en él. Y vivíamos así. Sin embargo, nos alcanzó la gracia del Señor, como en el camino a Damasco alcanzó a Saulo de Tarso, que más adelante le cambiaron el nombre a Pablo, el apóstol. Y entonces, hermanos, ahora nosotros en Cristo tenemos esa libertad de que ahora no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en ese deseo desenfrenado, como caballo desbocado de hacer lo malo. Y si ahí nos detenemos, hermanos, pudiéramos decir que ahí está el conflicto de cada cristiano. Esos momentos en donde hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado sus principios y nos presentamos delante de este mundo y vemos la corriente que va de un lado para otro y decimos: yo voy para allá también. Y no nos detenemos a analizar quiénes somos en primer lugar. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio. ¿Sí se acuerdan lo que dice la Escritura? 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, que no soy vuestro? ¿Sí se acuerdan? Más abajo dice: porque habéis sido comprados por precio. Y entonces la encomienda para cada uno de nosotros, ¿cuál es? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque hemos sido comprados por precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ahora podemos nosotros tener y vivir una vida diferente, una vida nueva. Sin embargo, el pecado es un cáncer y nos agolpa diariamente. Y por eso el apóstol Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántas veces no nos deleitamos al cantarle al Señor, hermanos? Deberíamos, A veces cantamos también porciones bíblicas de aquí de la Escritura, como aquel que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio a sencillo. ¿Y qué más dice? Deseables son más que el oro y más que mucho oro. Y lo cantamos, hermanos. Dice el apóstol Pablo: yo me deleito en el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en todo lo que concierne a su obra gloriosa. El venir y escuchar las alabanzas, el cantarle a Él, el saber que Él nos habla a través de su palabra, el saber que nos ayuda en nuestras debilidades. Y todas estas cosas me deleito, dice el apóstol Pablo. El hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. Esa ley que está ahí, puedo verle así, decir estas manos, ¿para qué sirven? En Cristo. ¿Para qué sirven estas manos, hermano? En Cristo. ¿Para qué sirve esta boca? En Cristo. ¿Para qué sirven estos pies? En Cristo. ¿Para qué sirve esa inteligencia, esa capacidad que tú tienes? ¿Para qué sirve? En Cristo. El apóstol Pablo dice: veo otra ley que está en mis miembros. Esa ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A veces enseñamos a los niños un coro, maestras, ¿se acuerdan? Cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos al mirar,
cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis piecitos al andar. Y hermanos, a veces resulta tan complicado para nosotros el poder vivir eso. Sí lo enseñamos, sí les decimos, y queremos que los niños avancen, y qué bueno, pero si hacemos una radiografía y los aplicamos a nosotros esto, cuidamos nuestras manitas, nuestros piecitos, hermano, nuestra boquita. Y dice el canto, porque Dios está en el cielo y a todos en su omnisciencia, porque Dios todo lo sabe, hermano. Aún estará la palabra en nuestra boca y Él ya lo sabe todo. Todo. No me cansaré de decirte que Dios sabe tu pensamiento a este momento, sabe tu necesidad, sabe tu carga, sabe tu orgullo y tu arrogancia en ocasiones, sabe que el cáncer del pecado está creciendo en tu corazón de tal manera que no alcanzas a ver las dimensiones de bendición que Dios tiene para tu vida por el mismo pecado. No alcanzamos a ver, hermanos, todo para nuestra vida como hijos de Dios resulta ser muy importante, pero sabes que las cosas de Dios, a la luz del testimonio de muchos de nosotros, me incluyo, no es así. No es así, hermanos. Hay veces que podemos ver a personas que tienen una fe mal depositada y hacen y deshacen con una fe equivocada, pero al final de cuentas tienen una fe que nosotros sabemos mal, está mal depositada, pero si nosotros creemos que Cristo mora en nuestro corazón, creemos que Él es el único Dios soberano y verdadero, creemos que la iglesia tiene un propósito de extender el evangelio a toda criatura, creemos que la iglesia no debe de estancarse, creemos que la iglesia tiene que avanzar con pasos lentos pero firmes en las cosas del Señor, creemos que si lo que tenemos y lo que somos es por gracia. Hermanos, ¿qué están haciendo nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra mente, nuestros pies? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sencillamente nos estamos rindiendo al pecado muchas veces. Y para hablar de pecado, hermanos, hay infinidad de temas. ¿Sí? Ahora, recuerda que para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, no hay para dónde hacer. Sí, hermanos, hay pecados que van en cierta forma y de acuerdo a como lo medimos nosotros, de menor a mayor, ¿sí? En lo que vemos nosotros, por ejemplo, el pecado del adulterio, ¿verdad? El pecado de la fornicación, el pecado de la pornografía, de la lascivia, de esos lechos que deberían de ser lechos sin mancilla y todas estas cosas. El pecado de la falta de liderazgo como líderes que somos, muchos de nosotros. ¿Te das cuenta? Que no es fácil la situación por ese cáncer del pecado. Y si el apóstol Pablo, viendo estas porciones, diríamos, no, pues qué difícil, porque dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así, si hasta ahí quedáramos, hermanos, seríamos los más dignos de conmiseración. Diríamos, no, pues si el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, sufrió, batalló con el pecado que está reflejado en sus miembros, queriendo hacer lo bueno y no lo hace, y ahí está peleando, ¿sí? ¿Qué me dice a mí que yo ni estudio la palabra de Dios, que yo ni me meto y profundizo en las escrituras, que yo ni dedico tiempo al Señor, que ni sirvo, que ni hago, pero que el mundo me está atrapando y me está llevando como si fuese una marioneta por doquier, hermanos? Y no me van a decir que no. Para muchos de nosotros las cosas de Dios no son importantes. Porque si lo fueran, nuestra vida sería diferente, una vida entregada, una vida no de religiosidad, sino una vida de compromiso y agradecimiento a aquel que dio su vida por nosotros. Y a veces tenemos que, yo lo veo, hermano, no creas que este mensaje lo hago con una intención de que, lo voy a hacer por el hermano, por la hermana. Hermano, créeme, lo hago para mí. Tiene que golpearte a ti, hermano que predicas, hermana que enseñas. Si la palabra no te golpea a ti, no hagas nada, no lo enseñes. Tiene que ser primero uno. Y yo digo, qué difícil. Y ahí nos quedaríamos y seríamos ahí, estaríamos llorando y viviendo de los recuerdos de lo que hicimos o no hicimos. Y ahí estuviéramos lamentándonos, y perdone la expresión,
yo no la dije, la dijo el hermano César Delgado. En su cáncer que tenía de páncreas y sufriendo, porque sufrió, en una ocasión dijo: Manolo, esto me ha pegado tan duro, créeme que me ha dado ataques de ansiedad y lo que quiero es salir corriendo porque digo, me voy a morir, soy humano, dice. Y de repente vuelvo a la palabra y los versículos que tanto le prediqué por más de tantos años desde que salí del instituto delante, predicándole hasta los hermanos. Ahora tengo yo que apropiarme de todos esos versículos de la palabra de Dios. Y dijo así: voy a dejar de estar lamiéndome las heridas y me voy a levantar y voy a seguir predicando. Y no lo hizo, hermanos, a través de las redes sociales, no seguía predicando una y otra hasta que ya su voz ya no pudo. Siguió adelante. Pero él dijo esa expresión: ¿para qué voy a estar aquí lamentándome si lo mejor está por venir? Dijo el hermano César. Después de darle 5 minutos de vida a la ciencia, Dios le dio 2 años más. Y aún en el hospital pudo ganar personas que tenían cáncer y los llevó a los pies de Jesucristo. Y no se rindió, hermanos. Y nosotros, teniendo más recursos que ellos, y digo a ellos porque también recuerdo al hermano Daniel Barcaza, que todavía con un pedestal ahí con su dedo amputado va cama por cama predicándoles, hablándoles, y luego se va de Monterrey por el clima y se va a Guanajuato, si no me equivoco, porque el médico le recomienda un clima más tranquilito, más fresquito por su salud, y allá se va a predicar a las prisiones, y para poder llegar a un lugar decía que iba con sus hacendaderas nada más en escalón por escalón para llegar y poder predicarles a las personas. Hermanos, qué bendición es escuchar de estos hermanos y hermanas también, como la hermana Beni Pruneda, que aún a sus años, no sé cuántos tenga la hermana, pero todavía verla ahí, llevar niños, enfilarlos para que aprendan de las cosas del Señor. Hermanos, de veras no alcanzamos a ver las bendiciones de Dios. Y estamos en nuestros laureles, nosotros metidos, ensimismados en todas las cosas, que no digo que no sean importantes, lo son, hermanos. Sí es importante el estudio, sí es importante el trabajo, sí es importante la familia, todo es importante, pero no va a haber nada más importante que servir al Señor, que buscar de Él. Esto es lo que sostiene nuestras vidas, hermanos, pero necesitas creerlo, porque si no lo crees, se va a pasar la vida, los años, en lugar de decir: Señor, en tu nombre lanzamos la red, en tu nombre. Pero vean, hermanos, quiero, antes de continuar, voy a descansar. Les pido perdón por mi tono de voz, les pido perdón por mi falta de conocimiento, y ahí me disculpo. Pero si hay algo que te cae a tu corazón de parte de la palabra de Dios y no te gusta, pues entonces ya el asunto es con Él, no conmigo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Él no se quedó ahí sentadito, él se quedó ahí lamiéndose las heridas. Dice: no, pues ya no puedo, mira, estoy así débil, la carne me gana. ¿Qué dice el versículo 25? Y ahí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente de Dios, mas con la carne de la pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No malentiendan, no quiere decir que están un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que toda la honra y toda la gloria son para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Por eso el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna disciplina hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado, me ha dado la libertad, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso dice que gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo.
Hermanos, el único que garantiza la victoria es Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo creía y lo vivió. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en eso piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dado victoria por el pecado. Nos ha librado. Ya no somos esclavos. Sí se batalla, es cierto, dice el apóstol Pablo, que es una ley, y el pecado mora en mí. Pero yo no me voy a quedar ahí. Yo no me voy a quedar ahí pasmado dejando que el mundo me cachetee una y otra vez. Yo me voy a levantar en el nombre de Cristo para seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y ¿sabes qué, mi hermano? Muchos viven en el pasado, lamentándose que esto y batallando y ¿puedes recuperar lo que pasó el día de ayer? Yo te pregunto. ¿Puedes hacer lo absoluto algo de lo que ya pasó, hermano? Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente eso que tú sabes, tienes que dejarlo atrás, lo que ya quedó atrás, y extiéndete a lo que está adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él te ha dado el poder. ¿Y sabes? Es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el poder para seguir adelante. El título, el poder del cristiano. ¿Y ese poder cómo lo adquieres? Es la pregunta. Esta semana, hermanos, ¿cuántos están cansados? ¿Cuántos pasaron por estos días atrás? ¿Cuántos pasaron luchas, hermanos? ¿Cuántos pasaron desánimos? Pensamientos turbios que llegaron aquí, que te golpearon. Pensamientos que a veces el enemigo siembra, no que te posesione, porque Él no te puede posesionar, porque somos del Señor y mora en nosotros el Espíritu Santo. Pero hay dardos de fuego que el enemigo está aventando. Y es que eres cristiano. Y todavía te dignas a ir a la iglesia el domingo, después de las palabrotas que estás haciendo, y el enemigo trabaja y trabaja y trabaja. ¿Y sabes qué le hacemos muchas veces tú y yo? Le creemos a ciegas. Pero el Señor dice que no, hermanos, que ahora nosotros tenemos una verdadera libertad en Cristo Jesús y podemos ver las cosas de una manera muy diferente, pero nos creemos las mentiras del enemigo. Y esas fuerzas van mermando. Sí, hermanos, hay veces que las fuerzas se acaban, ¿sí o no? Las fuerzas emocionales, espirituales, y las fuerzas físicas se acaban, ¿sí o no? Todo repercute, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos como hijos e hijas de Dios para fortalecernos, para tomar poder? ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Venir cada miércoles y cada domingo y sentarnos nada más ahí y oír y cantar, y hasta ahí es la vida cristiana. La vida cristiana va más allá. En Antioquía, por primera vez, ahí se les llamó cristianos. ¿Saben por qué? Porque había persecución. Porque entre más los oprimían, más se multiplicaban. Porque un cristiano en aquellos tiempos era algo despectivo. Es como si alguien te dice, ay, sí, muy aleluya, muy hermanito, muy santo. Pues lo soy por la sangre de Cristo. Y cristianos en Antioquía eran cristos pequeños. Les decían despectivamente, mira, va un cristiano, un Cristo pequeño o seguidor de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ellos padecían persecución, y a causa de la persecución, más avanzaba la obra del Señor. Oh, hermanos, tal vez necesitamos una persecución tú y yo para que salte a flote nuestra fe como hijos de Dios. Pero estamos en nuestros laureles ahí, dejando que, como cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es como cuando agarran los manojos, hermanos, de trigo
y lo agarran y lo azotan de un lado y lo azotan de otro lado, y así, en sentido figurado, el Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, Pedro. ¿Sí? Y saben, eso era para que Pedro estuviera atento, hermanos. No era para que Pedro, sí, está bien, que lo haga 2 o 3 veces, al cabo que tiene. No, Pedro. Pero yo he rogado para que tu fe no te falte, porque ciertamente lo iba a negar y lo hizo. Después lloró amargamente Pedro. Y hermanos, ¿a cuántos de nosotros el enemigo no nos agarra como ese trigo y nos araña de un lado, de otro? Y nosotros, en lugar de parar antenas, por así decirlo, en lugar de decir, ya basta, ya, es mucho azote, estamos, sí, una vez me azota y otra vez me azoto, y no voy a la iglesia, y no busco servir a Dios. ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué dedico tiempo a la oración? Y ahí está el enemigo zarandeándonos y azotándonos y sufriendo constantemente, y no solamente tú, sino nuestras familias y los que nos observan. Y nuestra vida, en lugar de ser una vida victoriosa en Cristo Jesús, es una vida de lamento. Nos estamos lamentando unos con otros nada más, porque no entendemos la magnitud de lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos las herramientas, hermanos. Tenemos las herramientas, ¿lo crees? Tenemos toda la armadura que Dios nos ha dado. Me dijo, mira, aquí está, amigo. Vas a enfrentar una guerra, sí, vas a enfrentar una guerra, sí, pero no estás solo. Y te voy a equipar, te voy a preparar. Y en Efesios capítulo 6, no lo busquen, pero ahí nos habla de toda la armadura de Dios, ¿verdad? A propósito, ahí en el versículo central, vean ahí Efesios, hermanos, si son tan amables. En Efesios capítulo 6, creo que muchos conocen esta porción, pero me gustaría que el texto de memoria, porque estamos ahorita aprendiendo, sea este versículo 10. ¿Ya lo tienen? Primero las hermanas. Lo leen las hermanas, luego los hermanos, y al unísono todos. Hermanas, ¿qué dice? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Varones. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Juntos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza. porque necesitamos el poder del cristiano para poder avanzar, hermanos. No dice fortalécete en el líder, o sí. No dice fortalécete en tus capacidades. No dice fortalécete en las riquezas que son inciertas. No dice fortalécete en la familia, que es una bendición. No dice tampoco eso. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se dice que la definición de voltaje es la fuerza necesaria para poder realizar algún trabajo. Esa es la definición de voltaje en el ámbito de electricidad. ¿Sí? Voltaje. Fuerza necesaria para realizar un trabajo. Hemos sido azotados por el calorcito rico aquí en Monterrey, y gracias a Dios por el calor. Amén. No te quejes, hermano, dale gracias a Dios. Sí. Y de repente nos equipamos con climas, con un voltaje inicial de 110 voltios, y ponemos 3, 4 climas. Y pues decimos, ahora sí a disfrutar, ¿verdad? Del fresquito. Y oh, sorpresa, cuando conectas todo, hasta el refri, la lavadora y los climas a unas tomacorrientes de 110 voltios, te das cuenta de que nunca va a arrancar los compresores. ¿Por qué no van a arrancar, hermanos? Y luego los abanicos apenas van a arrancar y el abanico va a arrancar afuera. ¿Por qué no va a arrancar? Nunca va a arrancar, ¿sabes por qué? Porque no tiene fuerza. No tiene fuerza, la fuerza necesaria para realizar un trabajo. ¿Y sabes por qué muchas veces tú y yo como cristianos no arrancamos? Porque nos falta esa fuerza para realizar un trabajo para la honra y gloria de Dios. Y ahí estamos como esos climas que apenas quiere entrar el compresor, o ese abanico que agarra, güey, y qué tendrá el abanico?
abanico. Pues le falta fuerza, hermano. Pon una 220, pon unos centros de carga, qué sé yo, para sabe de electricidad. Pon eso para que pueda funcionar y jale toda la fuerza. Como decía el hermano Manuel Vargas, los celulares. ¿Sí? Ah, qué difícil, hermanos, cuando se va acabando la pila, ¿verdad que sí? Se te acaba la pila y tal pareciera que nos quedásemos desnudos cuando ya no hay pila en el celular, ¿verdad que sí? Una sensación de que yo ahora qué voy a hacer. Y no me vas a dejar mentir, cuando tu celular ya no tiene pila y llegas a la casa de tu mamá, tu papá, de tu vecino, ¿qué haces? ¿Qué llegas buscando? A veces te están saludando, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿dónde estás? Porque te tienes que cargar la pila. ¿Verdad que sí? Y vas y buscas un contacto para cargar otra vez la pila y darle vuelo a la hilacha en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en el Netflix, y dale duro, pues acabo qué, para eso es. Hermanos, qué peligro se está volviendo todo esto, hermanos. De veras, hermanos, si ustedes como padres y yo como padre no paramos esta bola de nieve que va creciendo y va perjudicando a nuestras familias, yo no sé qué va a pasar. Hay muchachos que se meten días enteros encerrados, que no salen de sus casas con el celular. Y no te estoy mintiendo. El común denominador de las escuelitas, por lo menos en García, los muchachos, los niños, hasta las 5 de la mañana se dormían, ¿sí o no, hermano? Otros a las 3, los que vienen iban a las 12. Y yo les decía, no me digan, porque no pueden salir, es muy peligroso, se lo roban. ¿Con qué se entretienen? Digo, ¿con eso? Sí, hermano, con eso nos entretenemos. Hermanos, por favor, acababan de salir de vacaciones y los padres en sus laureles, dormidos, dándole la tetera, el biberón para que no llore mi hijo. Porque si se le quitas el chupón, llora, ¿verdad que sí? No tenga, amigo, dele rienda suelta como caballo desbocado hasta las 3, 5 de la mañana. ¿Y qué estás viendo, mijo? Pura basura. Y los padres, ay, ¿qué necesitas? Déjalo que te entretenga en el celular. Nomás dale una media hora. Y no es media hora, hermanos. Se pasan la vida metidos en los dispositivos. Dale la tableta para que no llore. ¿Y sabes qué, hermanos? Esos niños están creciendo de una manera terrible, sus convicciones, sus pensamientos. Pero porque no se enojen, por eso lo hacemos, ¿verdad, hermanos? ¿De qué se va a enojar? Hermano, ¿qué te cuesta levantarte y apagar el internet? ¿Qué te cuesta? Pero sabes que no queremos, porque nos parece más cómodo cuando no sabes que el cáncer está avanzando en tu vida, en tu familia, por no establecer los límites que son sanos y ayudan, y Dios los establece. ¿Por qué crees que el éxodo empieza con no matarás, no dirás? Y el decir no, hermano, son límites, pero no los queremos poner porque nos suele ser más cómodo. Dale al muchacho, dale al niño, dale al adolescente lo que quiere el niño para que no se enoje. Y luego cuando la bola de nieve creció, ya no la puedes detener y lo único que vas a hacer es comer pan de dolores, hermano. Eso es lo que está sucediendo. No tienes el carácter para levantarte y arráncales el cable del internet si es posible, pero no lo quieres hacer porque se enojan. Y eso es lo que nos está afectando en la vida cristiana. No hay fuerza. Fíjense, en el celular ilustraba yo que tienes que buscar la toma de corriente porque como tienes muchas aplicaciones en celular, ¿sí? ¿Cuántas aplicaciones no hay en los celulares, hermano? Y porque hay muchas aplicaciones, la pila se va. ¿Cuánto te dura uno de los de antes, hermano? Un Alcatel. ¿Cuánto te durará la pila? ¿Cuánto le durará una pila? Unas 2 semanas, 15 días, ¿verdad? Porque no tiene tantas aplicaciones. Nomás es para llamar y hola y vámonos. Pero ahorita las que están, tantas aplicaciones, se te acaba rápido la pila y tienes que conectar. Bueno, en la vida cristiana es así. No tienes fuerzas para servir a Dios. No tienes ese empuje. ¿Y sabes qué tienes que hacer, hermano? Lo acabamos de leer. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice Isaías capítulo 40? Vean ahí, hermanos, Isaías capítulo 40.
¿Qué dice en la palabra de Dios en Isaías 40, versículos? Isaías 40, versículo 29. Lean el 29, hermanos. Por favor, ayúdenme. Todavía tenemos tiempo, hermano. Miren, les voy a decir la hora, 39 minutos. ¿Qué dice Isaías 40, 29? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Hay veces que yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Te pasa eso? ¿Sí te pasa o no te pasa? Si no te pasa, qué bueno, gracias al Señor. Pero somos seres humanos, falibles, que necesitamos estar conectados constantemente a la fuente de poder de mi Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo, porque si separados de Él, nada podemos hacer. Ay, hermano, ¿por qué siempre nos dice ese versículo? Porque la Biblia lo dice, y aunque tú lo sepas una y otra vez, decía el hermano Oscar el miércoles, aún de un pasaje que tú estudias, Dios te va a hablar muchas veces de ese mismo pasaje. Porque así es nuestro Dios, hermanos. Y si Dios nos dice y nos invita por su palabra y la dirección del Espíritu Santo a repetir constantemente algo, es porque hay una necesidad apremiante. Y esa necesidad es que no hay fuerza para seguir adelante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero tú tienes que reconocer que no tienes fuerza, hermano. El apóstol Pablo, pidiéndole a Dios, rogándole que quitara de él un aguijón, porque lo tenía, y le decía, le he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y sabes qué? Ese nivel nos quiere llevar Dios a que quites el orgullo y la jactancia y la soberbia, el egocentrismo, decir yo las puedo, yo solo las puedo. A mí no me tiene que decir el hermano Manolo, no me tiene que decir el hermano Gerardo. Yo no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. ¿Sabes que así dicen algunos? Yo aquí puedo orar, puedo leer, pero no entiendes, hermano, que te estás desmembrando de la iglesia del Señor, porque somos un cuerpo en Cristo y no vas a funcionar desmembrado. Así no se funciona, así lo dice el Señor. Necesitamos estar acá, hermano. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos involucrarnos en las cosas del Señor. Pero ahí está la mentalidad tibia. Siempre van a decir lo mismo, siempre predican lo mismo. Ah, qué aburrido, ¿verdad que sí? Y qué triste, hermano. Ah, pero el día de ayer, los eventos, las actividades, los familiares, la carne asada, ahí sí no te cansaste, mi hermano. Ahí no te afectó nada. Aún en los mismos trabajos, hermanos. Ahí hay todo bien. Y el Señor no importa, el Señor no importa. Pero créeme, el Señor importa más, mucho más. Porque después, cuando venga ese bocado de ese pan de dolores, vas a llorar y te vas a dar cuenta qué desperdicio hice. Debía aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de aprovechar bien el tiempo? Es estar aquí, mi hermano. Es estar aquí y escucharle a Él. Y decir, sí, Señor, lo necesito porque no tengo fuerzas. Y así como Pablo, ya estoy hasta abajo, Señor. Y tu diestra nunca me va a soltar porque de ahí me sostiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Con convicción, hermanos, ¿qué dice? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso versículo encontramos aquí, hermanos. Pero los que esperan a Jehová, no cualquiera, los que esperan a Jehová, los que esperan y dicen, Señor, necesito de tu ayuda. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en la radiografía que tú y yo hacemos de nuestras vidas, ya estoy muy cansado. Ya terminamos las escuelitas bíblicas, ya se terminó la campaña. Ahora sí a gozar y a descansar y ahí a relajarnos. ¿Así es la obra de Dios, hermano? No. Cuando el Señor atendía a la gente, a las multitudes,
porque necesitaban de Él. Y en una ocasión eran tantas las personas que lo escuchaban y lo seguían, y los discípulos le dicen: maestro, hay mucha gente ya, despídelos porque no tenemos nosotros, ¿no vamos a sacar comida para dar a tanta gente, multitudes, Señor? Y el Señor les dice: ¿cómo? Sí, Señor, pues estoy parafraseando un poquito, hermanos, estoy parafraseando, no así lo dice la Biblia, estoy tratando de imaginar el cuadro. Es como si, hermanos, ya vinieron X cantidad de niños a la escuelita, pues ya queremos descansar, a ver, hermana, porque cansa o no cansa. Hermanos que subieron y bajaron las escaleras, ¿se cansaron? ¿Sí cansa? ¿Sí o no? ¿Sí cansa? ¿Cansa ser pacientes con los niños, hermanos? ¿Sí cansa? Todos los discípulos: ya estamos cansados, Señor, todo el día, mira, desde las 6 de la mañana, tú predicando, nosotros sí creen en el Señor, y mira, y así, pero ya ahorita, ya están cansados, mándalos para que pidan por ahí, que alguien les dé un taquito, Señor. Ya estamos cansados nosotros también. Y el Señor les da un revés y les dice: ya se cansaron, hijitos, pues ustedes les van a dar de comer. No, Señor, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Qué tienen ahí? No, nosotros no, un niño, 7 panes y 2 pececillos. Eso. Háganlos en grupos, recuéstenlos de grupos. Miren el orden, hermano, de grupos. No al aventón. Imagínense tanta hambre que había, y si les ponen la charola de los panecillos ahí, y a la 1 y a las 2 y a las 3, ¿qué pasaría? Se matan, se desordena todo el asunto. No, a ver, líderes, júntenlos en grupitos y ustedes les van a dar de comer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Discipulados, mi hermano. Esos niños necesitan comer. Ya se ganaron para la gloria de Dios, pero necesitan comer para que tengan fuerzas. Y aquí quiero terminar diciéndoles que la forma no es un antídoto, no es algo mágico, sino es algo que sea por convicción. Si el poder tuyo ha mermado por obvias razones, quiero decirte que hay una manera de retomar fuerzas. Ya lo vimos en la porción de Isaías. Él da fuerzas, ¿sí?, al cansado. Él multiplica todavía al que no tiene ninguna fuerza. Primero quiero decirte que tenemos su Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Hechos 1:8: pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo llegó el Espíritu Santo a tu vida, mi hermano? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué? La acción. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta dónde, y hasta lo último de la tierra. Para eso se necesita poder, hermano. Y sin el afán de ser carismático, que no lo somos, la Biblia dice que tenemos poder por medio del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Amén. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos da el poder para seguir adelante. Pero como tú y yo estamos muy metidos en la carne, pues entonces no hay una fuerza que nos impulsa a seguir adelante y a corregir nuestros pensamientos. Y no que el Espíritu Santo sea una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios. Él es Dios, hermanos. Y de ahí viene la fuerza. El Señor Jesucristo dijo: me voy a ir, pero os vendrá, no os dejaré solos, vendrá el Consolador, y Él les recordará todas las cosas que yo os he dicho, todas las cosas. Y Él es el que nos redarguye y nos dice: te estás apagando, te estás metiendo en el mundo demasiado, no estás viendo los límites, estás dormido en tus laureles, reacciona.
Y hermanos, es la parte en donde el apóstol Pablo decía, hay una lucha constante entre los miembros. Tal vez tú dices, yo quiero ir a la iglesia, pero ¿qué peros hay, hermanos, para no venir a la iglesia? Los domingos, ¿qué peros hay? Los domingos de la mañana y en la tarde, ¿qué peros hay, hermanos? ¿Qué peros hay para no venir los miércoles? Hermanos, que usted no sabe que yo tengo que trabajar. Yo trabajo, hermano. Mira, hermanos, que usted no sabe que algo. Sí, mira, te voy a decir algo y ojalá que te quede claro, hermano. Dios conoce todas las cosas. Y Dios sabe cuando tú puedes venir y no vienes. Él lo sabe, no te engañes. No te engañes. Él sabe cuando tuviste los tiempos, tuviste los recursos, pero simplemente tu corazón no es importante. Así de sencillo. Pero cuando estás enfermo, cuando hay alguna situación, Dios lo sabe y descansa en él. Sencillamente tienes que entender cada uno de nosotros que con Dios no se juega, hermanos. No estamos en un club social aquí para jugar la iglesita y decir, ay, nomás los miércoles y los domingos nos saludamos, cantamos y nos vamos. La vida cristiana tiene un camino más extenso. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿qué están haciendo? Señor, estamos pescando, pero toda la noche hemos pescado aquí, pero no hay nada. Y el Señor le dijo, porque están en la orilla, boguen mar adentro, métanse más allá. ¿Pero cómo? Háganlo, en tu nombre, Señor, en tu nombre lo vamos a hacer. Y se dejaron de andar por las orillitas, mojándose los pies solamente. Se metieron mar adentro y hubo gran cantidad de peces, hermano. Es nuestro Dios. Tenemos entonces, hermanos, el Espíritu Santo, el que nos va a ayudar. También tenemos que recordar, hermanos, y ya insisto, en mi tiempo que me dan, dejemos de estar dormidos en nuestros laureles. Hay una guerra espiritual que tenemos cada día nosotros como cristianos. ¿Lo crees, hermano? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, esa es la guerra que estamos librando. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago porque hay una guerra, pero si tú te sueltas de la mano del Todopoderoso, el mundo te va a atrapar y créelo, vas a estar metido en el mundo y las cosas que son del mundo, aunque seas un hijo de Dios. Y no vas a brillar, sino tu luz está opacada y vas a opacar a tu familia y por eso ya no van a seguir adelante porque tú no quieres seguir adelante, así de fácil. No, es que mis hijos ya no quieren seguir adelante porque tú no quieres seguir adelante. Mis hijos no tienen fuerza porque tú no tienes fuerza. Y así se te va a acabar la vida. Porque va a llegar el momento en que ya no vamos a ir. Y en lugar de dejar un buen legado, de verdad, yo oro por la hermana Benita Pruneda. Y si el Señor la deja el tiempo que la quiera dejar, amén. Pero cómo va a impactar su vida y su testimonio para muchos de nosotros, ¿sí o no? ¿Y cómo está tu testimonio? ¿Cuál va a ser tu legado? Oh, es la hermana que firme al Señor, que de repente se tambaleaba, pero se tomaba de la mano del Señor y se seguía adelante. O aquel hermano que también, qué bendición, amén. Pero qué tristeza. No, era el hermano que nunca, siempre estaba peleado, siempre estaba enojado, siempre estaba molesto, nada le parecía bien, era de los que llegaba y cosas de esas, hermanos. Qué tristeza, de veras, qué tristeza. ¿Y sabes por qué? Porque nos quedamos en el pasado. Hoy es un nuevo día, amén. Es un nuevo día de tomar decisiones, de mirar hacia adelante, ya no de atrás, es para adelante, no para atrás, hermanos. Y la guerra sigue. Recuerden, la oración, hermanos, un recurso precioso que hemos descuidado terriblemente, ya que solo oramos en los alimentos, si bien nos va. Pero no hay aquella persona, aquel varón, aquella mujer que doble sus rodillas en su casa y así como Ana oraba y Elí la tuvo por ebria, diciéndole, mujer, ya digiere tu vino. No, Señor, no estoy ebria, estoy orando porque estaba derramando su alma. Estaba orando con una intensidad muy parecida, no igual, pero parecida a cuando el Señor, previo a la crucifixión,
oraba de una manera intensa, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estás orando de esa manera, hermano? Solo no necesitas que te vean como los fariseos. Mira, esos que van a dar limosna, ¿verdad? Cuando des limosna, no hagas que tu mano derecha no sepa lo que hace. No hagas con sonar trompeta, soforet. ¿Sí? Soforet. Las limosnas, hermanos, era algo exclusivo para la gente pobre. Entiendan, hermanos. La ofrenda y el diezmo no son limosnas. ¿Estamos de acuerdo? Había un apartadito para que eran ofrendas. Y había una especie de trompeta, algo cónico, y era soforet, como una corneta. Por eso cuando dice, cuando tú des limosna, no hagas sonar trompeta como hacen los demás. Era una figura cónica, soforet. De ahí viene la palabra sofar, los que usan un cuerno, ¿sí? Y de ahí dice: no hagas sonar trompeta como aquellos que dejan caer ahí, bravo, míralo, ¿sí? No. Pero cuando ores, lo hagas como los hipócritas, que gustan ser vistos por los hombres, y por su vana palabrería creerán que van a ser escuchados. No, tú entras en tu aposento y se va a la puerta ahora tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará las fuerzas para seguir adelante, porque ahí estás tomando fuerza, ahí te estás rindiendo al Señor y decirle: ya no puedo, Padre, ayúdame. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Te va a levantar de Él, porque es su promesa, es su palabra. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Tenemos la oración, un recurso precioso, hermanos, pero que estamos descuidando. Dice Santiago, capítulo 5, verso 16, que la oración del justo puede mucho. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos al final de este mensaje. ¿Cómo está tu batería como cristiano? ¿Cómo está tu pila? ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Por qué la familia, en lugar de avanzar, retrocede? ¿Por qué las cosas de Dios las estamos viendo como un club social? ¿Por qué ya no hay una visión para decir: mira, en el nombre del Señor vamos a hacer estas cosas? ¿Por qué nuestro pensamiento es ir hacia atrás y no hacia adelante? ¿Por qué el carácter, tu forma de hablar, no se asemeja al del Señor Jesucristo? ¿Por qué todavía hay disensiones, orgullos, jactancias, pleitos, desavenencias? Y pasan una semana y seguimos con la otra de lo mismo, y nuestro costal de papas que vamos llenando se va pudriendo ahí, porque es como agarrar una papa, y es como, figuradamente hablando, los problemas, y échalo atrás, ¿sí? En lugar de que digamos: Señor, ya tengo una carga tremenda que yo no puedo llevar, porque la puedes llevar tú. Esas papas, esas cebollas están pudriendo y huelen mal. Y Jesús dijo: tú no puedes, dijo, dámelas. Ya te he dicho muchas veces: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero tú no quieres. Quieres andar arrastrando ese costal para todos lados, y lo único que estás haciendo es lastimarte. Dura cosa es dar cosas contra la vida. Qué difícil. Entre más te mueves, más te pinches. Así es fácil. ¿Por qué no te rindes? Es la pregunta. ¿Te faltan fuerzas, hermano, para seguir adelante en la vida cristiana? A mí sí. Me faltan fuerzas. Pero Dios me dice que Él me las puede dar. Y que me puede dar fortaleza para seguir adelante. Porque Él no nos ha dejado ni nos va a dejar nunca. Vamos a orar, por favor, si son tan amables. Hermanos, así con esa actitud, yo sé que una hora a veces no es tiempo suficiente para entender muchas cosas. Yo no entiendo muchas cosas, créelo, pero lo que sí entiendo es que hay una ley también en mis miembros. Que el pecado quiere tomar ventaja en mi vida, sí, como pastor, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Tú crees que a los líderes no nos alcanza esto? Créelo, sí. Y el pecado, como un cáncer que quiere extender en tu mente y en tu corazón y llevarte cautivo para que tus miembros hagan lo que no agrada a Dios, para que tu boca hable lo que no está bien, para que tu mente se atiborre de cosas negativas,
para que te crean las mentiras de Satanás y te dicen no sirve, no vale, no es cierto. En lugar de ver al Señor que nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es un nuevo día, es un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo el apóstol, ya no puedo seguir. Este aguijón me está bofeteando, este aguijón me atormenta. Te he rogado, Señor, te he rogado muchas veces, pero posiblemente todavía había algo en el corazón del apóstol que Dios quería eliminar. Cuando él reconoce y dice, y entiende las palabras, bástate mi gracia, que te sea suficiente, Pablo, mi gracia es suficiente. Entonces él reconoció, cuando llego a ser débil, en su nombre soy fuerte. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes necesitan la fuerza del Señor para seguir adelante? ¿Habrá alguien que diga, yo la necesito? Pasa al frente. Pasa al frente, si así lo deseas. Amén. Ya lo vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi bendito el Señor, por su sacrificio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Habrá alguien más que se rinda al Señor y diga, sí hermano, yo paso y yo oro al Señor también con este grupo precioso. El himnólogo dice, yo me rindo a ti, mis flaquezas, amén. Todo entrego a ti, Señor. Habrá alguien más que diga, yo también. Sí, hermano, a lo mejor tu rodilla te duele. Sí, a lo mejor tu columna te duele y eso Dios lo entiende, Dios lo sabe. Pero también Dios sabe cuando estás luchando y cuando no dejas esa parte que tú sabes que tienes que dejar. No dejas esa partecita que no es una partecita, sino es un peldaño tremendo que te afecta. Y todo por no rendirte al Señor. Dios sabe tus necesidades. Habrá alguien que diga, hermano, ora por mí. Yo me incluyo en esa oración. No puedo pasar al frente, pero mi Dios me puede dar las fuerzas también aquí. ¿Habrá alguien así que levante su mano? Amén, amén, amén. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Amén, amén. Ríndete al Señor, pídele, ayúdale, pídele que te ayude con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus vecinos. Él puede hacer grandes cosas. Dice la Escritura que Él es poderoso gigantes para ayudarnos en nuestras debilidades. Habrá alguien más, hermanos. Terminamos orando para orar al Señor y pedirle esas nuevas fuerzas. Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno y eres 3 veces santo para con nosotros. Y reconocemos, Padre eterno, que delante de ti muchas veces te hemos fallado, Señor. Sí te hemos fallado. El rey David confesaba una y otra vez, contra ti he pecado, Señor. Y por eso te pedimos que nos limpies de toda maldad, que nos dé la fuerza que tú prometes darnos para seguir adelante, que busquemos más las cosas de arriba, como hemos escuchado, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, que es lo mejor, Señor, y lo demás será por añadidura. Lo creemos, Señor, lo creemos. Por eso estamos rendidos ante ti, Señor, en esta mañana, pidiéndote que nos socorras, Padre eterno. No podemos avanzar sin tu ayuda y no estamos solos porque tú has prometido estar con nosotros como poderoso gigante, Señor. Ayuda a mis hermanos que están aquí al frente, que están orando, Padre, que tú sabes lo que hay en su corazón, sabes sus luchas, sus necesidades, y los que están en sus lugares, Padre mío, que también están pidiendo, que te ruego que tú los bendigas y les ayudes a seguir adelante, porque necesitamos tu fuerza, Padre mío, para mantenernos firmes en este mundo de cadena. Te damos gracias por tus bendiciones y gracias porque en ti entendemos que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por tomar sus lugares. Sigan adelante.
adelante.